¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo más de este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo en sus emisiones semanales del mediodía de Latinoamérica, noche en España. Los saludos a su amigo Jorge Arce del Monster, sí, lo sé, en un horario totalmente diferente, pero recuerden que yo hago estos directos cada vez que puedo, el día que puedo. Estamos perdiendo todo ese orden que teníamos a la hora de realizar directos. Ya me siento mejor. Creo que vamos a empezar a regresar poco a poco a los horarios anteriores, pero el día de hoy tenemos un directo muy especial en vista de estas noticias lamentables que se han estado dando los últimos 15 días. Recuerden, estamos haciendo este directo 20 de octubre del año 2025, donde de nueva cuenta, y quién sabe ya por qué cantidad de veces llevemos, desde que yo tengo uso de razón, la zona de Palestina, la zona de Israel, esa tierra que pareciera ser maldita, de repente declara la paz y luego se van a la guerra, duran 2 o 3 meses en paz, duran 3 años en guerra, etcétera. Y ha vuelto a pasar, era de esperarse. Y en vista de eso, pues queremos analizar desde el punto de vista de Salvador Freixedo por qué quizás nunca habrá paz en esa tierra, jamás, a menos de que esa tierra sea totalmente borrada del mapa. Muchos políticos mexicanos en su momento, a inicios del siglo pasado, así lo plantearon, porque saben y se sabía en el mundo y siempre se ha detectado y se ha tenido esa sensación de que esas poblaciones jamás van a estar en paz porque sus miedos, porque sus odios son milenarios. Y creo que un excelente análisis que acaba de hacer el canal del Grimorio, del cual nosotros hemos hecho algunos análisis y video reacciones, sobre todo en el canal hermano, que es Mi Padre es Azul, donde hemos hecho fuerte crítica a ese canal y donde habíamos prometido jamás volver a hacer una crítica porque han defendido muy bien el trabajo de JJ Benítez de manera reciente. Pues aquí en el canal de Herederos de Freixedo, en este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo, es la primera vez que vamos a reaccionar a ellos. Es un creativo, la gente del Grimorio es un equipo de creativos que tienden más al esoterismo, a la cábala, a lo místico, pero que han utilizado la obra de Salvador Freixedo muchas veces para ejemplificar su opinión, lo cual siempre se agradece porque siempre lo mencionan y esperemos que el día de hoy hablen bastante bien de nuestro escritor favorito, Salvador Freixedo. Quiero saludar a todos aquellos que ya están directamente conectados a nuestro espacio de Radio Caballo de Troya. Bienvenidos amigos, a mi estimado Mr. Hyde. Dice, hola Monster, ¿cómo estás? Ya te echaba de menos. Teníamos algunos días que no hacemos directo en este canal. ¿Se dieron cuenta que el sábado estrenamos la primera emisión de Radio Caballo de Troya aquí en este canal? Un rescate de contenido, obviamente restaurado con buena calidad, con buenas imágenes, sobre todo podcast del pasado que estamos trayendo a este espacio de YouTube. Ojalá y les guste, son emisiones de falso directo, pero que la verdad a mí me sorprendió la cantidad de gente que estuvo ahí. Estuvimos platicando todos los sábados al punto del mediodía. Estaremos haciendo ese rescate cultural al menos de aquí a los próximos 3 o 4 meses. Por favor, estén mucho al pendiente. Y dice mi estimada Mr. Hyde que desde dónde están los compañeros. Pues bueno, esperemos que poco a poco vayan llegando porque no están acostumbrados a este horario. Un saludo mi estimada Yolanda, mi estimada Sandunga. Gracias por estar aquí con nosotros. Y dice Yolanda, para que hubiera paz entre Palestina e Israel, los palestinos tendrían que dejar de seguir su religión y eso no va a pasar, o bien el exterminio total. Es el único planteamiento que yo creo. Si todo el mundo se une y extermina ese par de pueblos, se acabó el problema, ¿eh? Obviamente es algo muy radical, ¿no? Muchísimas gracias, mi estimado JCMZ. Gracias por estar aquí con nosotros y saludos hasta España. Y amigos, vamos a analizar el siguiente video con el estilo muy particular de su servidor. Y luego de ahí vamos a ir a leer algunos fragmentos del gran libro de Salvador Freixedo, Israel, Pueblo de Contacto. Tenemos ahí una encuesta para que ustedes voten y en caso de que llegue un super chat en YouTube o bien estrellas en Facebook, nosotros haremos la labor de convertir ese libro en audiolibro y lo vamos a subir a nuestro espacio de podcast en iVoox para que lo puedan disfrutar completo y sobre todo para que entiendan por qué en realidad el destino de esos dos pueblos ni siquiera pertenece a algo humano, ni siquiera pertenece a algo geoestratégico. Hay algo detrás que quiere evitar que ese par de civilizaciones alcancen la paz. ¿Por qué? Porque a esas dos civilizaciones hay un ser que los odia y los odia profundamente. De eso hablaremos precisamente en este espacio, de la mano del canal
El Grimorio. Espero les guste esta emisión y bienvenidos todos. Comenzamos. El video inicia con la siguiente cita. Ante el nivel de crueldad que presenciamos en el mundo, muchos se resisten a creer que ésta se deba solo a la vileza humana. Fíjense bien. O sea, ante tanta crueldad, ante tanta guerra, pareciera que en realidad aquello que ocasiona tanta guerra y tanta crueldad no necesariamente es humano, amigos. Esto es algo que siempre se ha sospechado y siempre se ha insinuado. Así, por ejemplo, muchos creen o usan como excusa que Israel actúa por órdenes de esa entidad que ellos consideran un dios, el Elohim Yahvé. El canal El Grimorio, amigos, los invito a suscribirse. En su momento tuve muchos conflictos con ellos. Hoy estamos en tregua. Fíjense, si el Grimorio y el Monster puede estar en tregua, pues ¿por qué no Israel y Palestina, no? En su justa proporción. Esos pueblos jamás tendrán paz, amigos. Jamás. Están destinados a autodestruirse para siempre o a ser destruidos por el resto de la civilización humana. Muy bien, muchos anuncios. ¿Qué pasó, mis estimados amigos de Grimorio? A lo que venimos. A propósito de este video, el propósito de este video no es abrir un debate, sino alentar a la reflexión personal, siempre curándose en salud este tipo de creativos. ¡Claro que es bienvenido el debate! Siempre va a ser bienvenido el debate, amigos. En 1988, el ex sacerdote jesuita Salvador Freixedo publicó este libro, La Granja Humana, en el que denuncia la manipulación y el sometimiento a los que están expuestos los seres humanos por parte de entidades no humanas. Fíjense, amigos, ya tantos años que han pasado de eso, y ante los hechos, y a cómo van ocurriendo las cosas, pues pareciera que estos libros sí estaban advirtiendo de algo del futuro, ¿no? O sea, sí eran libros adelantados a su tiempo. Es cierto que muchos de los casos que se recaban en ese libro y en otros de Salvador Freixedo, pues ya han quedado ya obsoletos. Pero las reflexiones de don Salvador, esas son vigentes. Esas son vigentes y nuestra realidad puede explicarse, puede entenderse mucho mejor si se conocen esas reflexiones. Un saludo a mi estimada Yuri Molano, dice: amigo, en la Biblia tienes todas las respuestas. Mi estimada Yuri, en la Biblia te dice cómo se puede cargar de manera totalmente ecológica la batería de un iPhone. Mi estimada Yuri, en la Biblia se puede determinar cuál es el procedimiento para poder fabricar una bomba atómica. Mi estimada Yuri, en la Biblia se puede, no sé, a lo mejor entender un poquito mejor cómo puede ser la civilización humana para alcanzar la velocidad de la luz. Con esas tres respuestas te demuestro que la Biblia, con esas tres preguntas, te demuestro que la Biblia no tiene todas las respuestas. Me costó 5 minutos, es más, menos. Un saludo a mi estimado Juan Aragón, muchísimas gracias, saludos hasta El Salvador. Dice mi estimado Mr. Hayed, efectivamente, Monster, según las noticias y las declaraciones de Netanyahu, su objetivo es arrasar esa pobre gente. Y la gente de Palestina también quiere arrasar a Israel. O sea, aquí no hay víctimas ni victimarios, aquí todos somos víctimas. Aquí todos somos víctimas, porque no importa quién esté al mando. Recuerden, hace 20, hace 30, hace 40, hace 50 años, no existía Netanyahu, estaban otros los protagonistas. Esto es un problema de raíz, posiblemente un problema metafísico. Y continúa diciendo mi estimada Mr. Hayes, su objetivo es arrasar a esa pobre gente, un genocidio en toda regla, y no es el único, desgraciadamente. Ambos se odian y ambos deben de parar, o bien deben de ser borrados, no hay otra, ¿no? Dice mi estimada Yuri, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ahí tienes tus respuestas, mi estimada Yuri. Hice 3 preguntas, vamos a estar aquí aproximadamente un par de horas. En caso de que encuentres en la Biblia la respuesta a esas 3 preguntas que te acabo de hacer, tendremos que darle su mérito a la Biblia. No las vas a encontrar, te lo puedo asegurar. Dice mi estimada Yolanda, no hay que destruir Israel, ya que no tiene la culpa de que los palestinos les ataquen. Es que es un cuento de nunca acabar.
Es un cuento de nunca acabar. Un saludo, mi estimado. Ahora no, dice el 3i Atlas ya llegó, ya está aquí. El 3i Atlas y los Super Saiyajin. Mi estimado, ahora no, el día de ayer tuvimos un directo, la verdad que superó mis expectativas. Más de 45,000 vistas tuvimos el día de ayer y sigue incrementándose, ¿eh? El tema es muy apasionante, el tema del 3i Atlas, pero lamentablemente la gente que debería estarnos informando oficialmente al respecto no se ha dado la espalda, por lo tanto se vale especular. Se vale especular. Esto se ha convertido en tierra de nadie con respecto a ese tema. Te invitamos a verlo en el canal de Lo Extraordinario. Continuamos. Oigan, yo no sé ustedes qué les parezca, pero como que ya la gente del Grimorio ya está un poquito menos chulesca que antes. ¿Lo notan? Hubo un momento cuando este canal despegó, cuando pasó de los 100,000 a los 400,000 suscriptores, como que se les fue un poquito la fama y empezaron a tener un tono medio petulante. Ahorita ya vienen un poquito más profesionales, ¿lo notan? Así como también la indiferencia y la falta de interés de parte de la ciencia convencional y de los líderes humanos ante esa situación. Una cita de Salvador Freixedo que comparten en el Grimorio, que un canal de 500,000 de suscriptores cite a Salvador Freixedo siempre va a ser bello de ver, siempre. Somos una granja de animales racionales, aunque en muchas cosas nos portamos como irracionales. Esta es una terrible verdad y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Cita de Salvador Freixedo del libro La Granja Humana, obviamente. Freixedo, que se abocó al estudio del llamado fenómeno extraterrestre, describe nuestro mundo como una granja humana, porque, según él plantea, los dueños auténticos de la Tierra no son los seres humanos de las élites políticas, militares y religiosas que aparentemente la dirigen. Fíjense bien, es que este mito de creer que seres humanos controlan otros seres humanos ha desviado totalmente nuestra atención, ¿no? O sea, cuando los conspiranoicos nos dicen es que el enemigo es el plan Bilderberg, es que son los Rothschild, es que son... Nos estamos distrayendo. El enemigo es no humano, amigos. Sino otras entidades, inteligencias no humanas, que pueden ser tanto extraterrestres como de otros planos dimensionales, y que se aprovechan del ser humano a través de la manipulación, especialmente de las élites, y de la instigación de la violencia y el miedo. Exacto, esas son sus principales herramientas. Seres humanos que han traicionado a su propia civilización, que son estas familias de élite, que no son los dueños del mundo, son los primeros títeres. Son los primeros títeres de estas entidades. Y la generación de miedo, incertidumbre y violencia, es decir, el caos. ¿Han notado cómo los peores gobiernos del mundo fundamentan su ejercicio político sobre el caos? Cómo normalmente cuando un país llega a cierta estabilidad, lo primero que se hace es ir a destruirlo. ¿Para qué? Para que sea más fácil de manipular, para que caiga más rápido ante las propuestas y los esquemas de estas entidades y de sus primeros títeres, que son las élites. Dice mi estimado JCMZ, hola, ¿conoce usted a José Luis Camacho de Mundo Desconocido? .es. Claro que sí, mi estimado JCMZ, somos uno de los principales críticos, a veces y de repente, pues de los principales consumidores de contenido del canal Mundo Desconocido.es. Recientemente le hemos hecho bastantes críticas aquí en este canal, pero la verdad es que extrañamos al JL, a José Luis Camacho de antaño, ¿no? Sobre todo a José Luis Camacho, que tenía su canal de YouTube La Granja Humana, el cual pues abandonó. Y lo cual es un misterio. Sería bastante bueno conocer por qué José Luis Camacho abandonó los temas de Salvador Freixedo y se fue a hablar de estupideces de humitas. Mientras la humanidad permanece ignorante de tal situación. Es de notar que Freixedo es especialmente crítico con las religiones y sus líderes. Según su planteamiento, todos los dioses de la antigüedad, incluyendo a Yahvé o Jehová,
eran en realidad estas astutas entidades no humanas. Fíjense amigos, es que es muy fácil. Por ejemplo, a mí de repente, obviamente yo he platicado muchas veces que me visitan testigos de Jehová a mi casa. Normalmente eso ocurre cuando hago directo los sábados, que son los días que ellos, al menos aquí en mi comunidad, se dedican a predicar. Y a ellos les choca mucho cuando escuchan este tipo de insinuaciones o de propuestas. Pero luego ellos mismos no la reviran cuando dicen, oye, pero entonces Jesús, el Dios cristiano, el Padre Azul que tú comentas, ¿no será también una de estas entidades? Y aquí es muy fácil extrapolar el conocimiento. Hay un dicho que precisamente dijo uno de esos avatares que pudiera estar en esa posibilidad, que es muy sencillo y que da mucha luz al respecto. Por tus hechos te conocerán, por sus hechos los conoceréis. O sea, ¿cuándo Jesús mandaba hacer la guerra? Jesús mandaba hacer el amor. Amaos los unos a los otros. Y luego ya llegaría acá un comediante acá en México que diría, amaos los unos sobre los otros. Ese era el mensaje de Jesús. O sea, ¿cuándo Jesús invitó a hacer la guerra? A generar destrucción, a esclavizar un pueblo. No. Otros, entre comillas, dioses, sí lo hacían. Entonces, por sus dichos, por sus hechos, uno es que puede juzgar que Dios es verdadero y que Dios es falso. Que se manifestaban ante los pueblos antiguos de maneras convenientes y que se encargaron de instigar o crear directamente las religiones para manipular y someter a la humanidad. También depende de qué religiones o qué fragmentos de las religiones. Hay religiones que podrían considerarse benévolas para la humanidad, amigos. Hay religiones que podrían considerarse inocuas. El detalle es que ya todas esas viejas religiones, al convertirse en instituciones, siempre terminan jugando en contra de la humanidad, aún sin querer queriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se llenan de personajes detestables, de gente que a lo mejor ni siquiera es creyente, pero que busca cotos de poder, etcétera, etcétera. Por eso la propuesta espiritual del futuro debe de ser sin instituciones de por medio. Ahora, muchos hablan de la granja humana, refiriéndose a que hay seres que se alimentan de las energías humanas. Sin embargo, es importante aclarar que Freixedo no menciona en este libro en ningún momento que estas entidades se alimenten de las energías del ser humano. Esta noción ha sido propuesta más bien por otros investigadores y autores como Carlos Castaneda. Exacto, eso hay que precisarlo. Recuerden que hicimos nosotros aquí en este canal un excelente serial que, por cierto, debo la transmisión completa del mismo. Habíamos dicho que íbamos a, en cuanto termináramos todo el serial, lo íbamos a juntar en un solo video y lo íbamos a transmitir en falso directo, yo creo que durante 8 horas de transmisión. Esto es algo que teníamos que hacer y que próximamente haré. Mucha gente confunde conceptos de Salvador Freixedo con los de Carlos Castaneda. Y muchos creen que Freixedo hasta cierto punto copiaba esos conceptos. No, eso estaba en el aire, pero Salvador Freixedo siempre aclaraba que se trataba de especulaciones, que no podíamos estar 100% seguros y que por lo tanto lo que convenía era, pues, por si sí o por si no, evitar entregar la mente a esos seres. Dice mi estimado Dead Moore, ¿estoy llegando tarde al directo? Claro que no, mi estimado Dead Moore, tenemos apenas 23 minutos, vamos a estar todavía una hora 15 más aquí, porque la verdad es que el tema es muy interesante, de la mano del canal El Grimorio, con el que tuve yo un conflicto hace algunos meses, pero que ya está todo saldado. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto bancaron a Juanjo en un conflicto que él tuvo y eso hay que agradecérselos. Un saludo a mi estimada Nelly Delefani y mi estimada Nieves Piquer, que nos están viendo a través de mi perfil de Facebook. Amigos de Facebook, el chat no muerde. Que habló de la existencia de entidades de naturaleza psíquica inorgánicas que viven de la energía vital del ser humano. El famoso concepto de los arcontes, ¿no? A pesar de todo este asunto, Freixedo no exime de responsabilidad al ser humano. Mientras algunos teóricos de la granja humana parecen pensar que todos los males del mundo
se deben a la participación de estas entidades. Exacto, miren, es que Salvador Freixedo obviamente lo que decía es, dejemos de contribuir con nuestra parte. O sea, esas entidades hacen su trabajo, hacen su chamba. Distorsionar, romper la realidad, invitar al pecado, invitar a la destrucción. Pero ellos son simplemente vendedores. Nosotros como humanidad le hemos comprado todo su odio, toda su obsesión y hemos jugado su juego. Aquí hay un 50-50 de responsabilidad. El detalle es que hay muchas tendencias místicas, muchas tendencias materialistas y sobre todo, y eso es preocupante, muchas tendencias espirituales modernas que le echan el 100% la culpa a la humanidad y eso está mal también. Aquí hay un 50-50. Un 50% de culpa de la humanidad que se ha prestado a toda esta hecatombe, a este pandemonium, y el 50% es de las entidades no humanas, dioses reales y dioses falsos. Porque también en esto los dioses reales tienen mucha culpa, porque han pecado de omisión. Un saludo, mi estimado Alberto Alejandro, dice, saludos desde Argentina, un saludo, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, amigos. La verdad es que extrañábamos estar en directo en este espacio, pero recuerden, los sábados o a veces de manera repentina, vamos a iniciar falsos directos en el programa que se llama Herederos de Freixedo. Es un programa de Radio Caballo de Troya que se va a transmitir aquí también, con el rescate de los mejores audios de Salvador Freixedo, restaurados con inteligencia artificial y unas imágenes que esperamos sean bonitas, sean una especie de homenaje a nuestro querido Salvador Freixedo. Freixedo acusa al ser humano, particularmente a sus élites, de ser responsable de esta situación. Y no solamente de las élites, amigos, O sea, aquí todos tenemos que hacer un mea culpa. Todos hemos contribuido con nuestro granito de arena para el desorden que tenemos de planeta. Pero así como la culpa está en buena parte en la humanidad, pues también está la solución. Y es a lo que invitaba Salvador Freixedo. O sea, dejemos de ser copartícipes de este plan de exterminio que se tiene para la humanidad, de esta granja humana. Por permitir la manipulación. Exacto. Para él resulta muy claro que sin la colaboración del ser humano, estas entidades no podrían causar el daño que hasta el momento han causado. Exactamente. Si el ser humano deja de considerar a estos seres como dioses e incluso los combate o al menos los ignora, esa gente, en primer lugar, va a perder el sentido de su existencia y muy probablemente pierdan la motivación de seguir aquí. Y se terminarán yendo a otro planeta donde puedan seguir haciendo todo ese desorden que durante más de 20 y tantos mil años tienen haciendo aquí. Por esta razón, advierte de la importancia de que la humanidad se mantenga alerta. Usen su mente, decía Salvador Freixedo, y lo repetía todas las veces que fuera necesario. Usen su mente, no se dejen manipular. No era un cliché, no era un mantra que él repetía nada más, no. Era la clave para derrotar a estos seres. Dice mi estimado Alberto Alejandro, Israel y Palestina viven en un mismo lugar. Un niño palestino es diferente a uno israelí. Bueno, un adulto tampoco. Si todos buscaran el bien común. El problema, mi estimado Alberto, es que en ese par de pueblos, como en muchos otros lugares ocurre también, el odio puede más. Y la única forma de exterminar el odio es o con muchísimo amor o con la destrucción total del generador de odio. Entonces, si un pedazo de tierra genera tanto odio, esa tierra tiene que desaparecer. En el tema extraterrestre, las posiciones no solo pueden volverse extremas, de que todos son buenos o que todos son malos, sino también pueden caer en la trampa de humanizar a estas entidades. Eso siempre es un riesgo que se corre, amigos, pero es el único recurso que tenemos. Cuando de repente yo empiezo a hablar de cómo creo yo que actúan estas entidades,
Siempre de buena fe y de manera constructiva se me hacen críticas tanto en el chat en vivo como en el chat en diferido o en los podcasts y me dicen, Monster, ¿tú qué carajo sabes? ¿Por qué te atreves a asegurar cuál es el plan de estos seres? Amigos, porque uso el único recurso que tengo, que es mi experiencia humana. ¿De qué otra forma podemos pensar o intentar pensar cómo actúa el enemigo? Es el único recurso que tenemos. Al menos hasta el día en que uno de ellos traicione a su raza y nos cuente todo su plan. Eso, que yo sepa, nunca ha ocurrido, ¿eh? O sea, de proyectar en ellas nuestros miedos y deseos, nuestras culpas, nuestros objetivos, nuestras creencias religiosas y hasta nuestras motivaciones. El problema es que estas proyecciones no solo simplifican el fenómeno, sino que también nos apartan del verdadero conocimiento. El problema es cómo obtenemos ese verdadero conocimiento con 100% de certeza. La única forma sería que uno de ellos traicione a los suyos, que no sé si alguna vez eso vaya a pasar porque todos son traidores ahí, y entre traidores pues se protegen, ¿no? Así funciona la delincuencia, así funciona la mafia. Entonces, que uno de ellos venga y nos cuente todos sus planes. Yo no sé si alguien tenga ese conocimiento y si lo tiene, debería estarlo utilizando a favor de la humanidad. Si vivimos en una granja humana o en un planeta de prisión, si hay entidades ajenas a nosotros controlando los hilos de la humanidad o si somos su alimento energético, la verdad es que no hay bases sólidas para afirmarlo. Exactamente, es que ¿de qué hay bases sólidas? Solamente de las cuestiones científicas, ¿no? Cuando hablamos en términos metafísicos, paranormales, de fe y de espiritualidad, no podemos tener certeza de nada. O sea, eso, a partir de eso hay que trabajar, ¿no? Son hipótesis e incluso teorías que ciertamente merecen consideración. Lo que sí es un hecho es que esta idea ha servido de excusa para muchos para victimizar al ser humano y liberarlo de la responsabilidad de sus acciones negativas. Exacto. Esto está súper bien traído. Va mejorando. Ya me está gustando el canal del Grimorio, ¿eh? Y muchos dirán, Monster Coqueto, te está gustando la conductora. Laura Quijano, ¿no? Esa escritora ella. Pues síganla en sus redes sociales para que sepan a ver ¿por qué puede resultar bastante atractiva a ella? Sobre todo en Instagram, donde a ella le gusta mucho modelar. Es una persona que practica de repente el nudismo, pero el nudismo artístico, lo hace de manera muy estética. Pero no, me está gustando cómo le bajaron a ese aire petulante que tenían sus videos de al menos los últimos 2 años. Ya lo están haciendo de manera reflexiva, como empezaron. Haciendo su propuesta esotérica, haciendo su propuesta pues de explicación de lo que es la realidad desde el punto de vista de la magia y de todo lo que ellos manejan, ¿no? En esto tiene muchísima razón. Aquí hay muchísima razón. Ahora resulta que toda la culpa también se la quieren echar a los seres que controlan la granja. Eso es otro problema también. Los extremos siempre son malos. Ser radical en este tipo de razonamientos hipotéticos no nos va a ayudar. Tenemos que ser lo más racionales posibles. Dice mi estimado Alberto, no hay odio. En Argentina más de 40 colectividades viven y entonces ¿por qué hay guerras? Mi estimado Alberto, lo que pasa es que recuerda que nosotros en Latinoamérica ya vivimos nuestro periodo de encono, de destrucción mutua, de destrucción garantizada mutua. O sea, recuerden que nuestro continente, lo que ahora es Latinoamérica, estaba destinado a ser un solo bloque, un solo país. Y vean cómo nos hemos dividido y cómo nos seguimos dividiendo. Entonces nosotros ya nos fragmentamos. Aquí en México estamos, yo pienso, de seguir las cosas como van, a unos 5 años de una guerra civil. Estados Unidos no se diga, están a meses de una guerra civil. Entonces el odio es el principal factor de todo esto. ¿Y quién es el inventor del odio? ¿Y quién fomenta el odio? Esa es la entidad a la que le tenemos que a la que tenemos que observar, a la que debemos de dejar de obedecer. Es importante reiterar que la responsabilidad de la existencia humana sigue estando en nuestras manos, que somos nosotros quienes decidimos el curso de nuestras acciones
y quienes debemos asumir sus consecuencias. Exactamente, amigos. Miren, es cierto que allá afuera hay dioses buenos y dioses malos. Ambos bandos de dioses no nos sirven para nada. Los malos porque nos joden y los buenos porque no se meten y no nos ayudan. Entonces la humanidad debe de dejar de considerar a los dioses como una ayuda o como una especie de justificación de todo lo malo que nos pasa. Ellos están haciendo su chamba. Ellos juegan su propio juego. Así como ellos nos ignoran, así como ellos nos crearon para aprender a través de nosotros y todo su plan que ellos tienen, pues nosotros a lo nuestro. Y no estoy invitando aquí al ateísmo o al materialismo, estoy invitando a una espiritualidad que no sea dependiente de lo que hagan o deshagan los dioses. Dioses que, por cierto, se han cansado de cagarla, tanto los buenos como los malos. Son una pandilla de ineptos en muchas ocasiones. El asunto de los humanos debe de ser resuelto por los humanos. Se dijo hace 2000 años otra vez: dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. A Dios utilízalo en el plano paranormal, en el plano esotérico. Nada más en ese momento. Pero lo material se soluciona con acciones materiales, con mucho trabajo, con mucho intelecto, con mucha tolerancia, con mucho amor humano. Defendámonos de los dioses. Defendámonos de los dioses. ¿Quiénes son esos dioses que desde tiempos inmemoriales parecen ser los instigadores de la mayoría de religiones? En Defendámonos de los dioses, la tesis central de Freixedo es sencilla. Según él, los dioses de todas las religiones del mundo, tanto las desaparecidas como las que aún están vigentes, eran y son, en realidad, entidades no humanas de inteligencia similar o superior que tienen y han tenido la capacidad para interferir en la vida humana con el propósito de sacar algún provecho. Fíjense bien, qué bien bajó el balón, ¿eh? Qué bien bajó el balón. En efecto, hemos creído, nos hemos autoengañado o estos seres han fomentado la idea de hacernos creer que nos llevan una enorme ventaja en inteligencia. Aquí lo vuelven a aclarar. Ellos entendieron muy bien lo que escribió Salvador Freixedo. Estos seres tienen un poquito más inteligencia que nosotros o a lo mejor la misma. ¿Cuál es su única ventaja con respecto a nosotros? Que son invisibles y son inmortales hasta cierto punto. Esa es la única ventaja que tienen, pero en IQ muchos seres humanos lo superan. De hecho, la gran parte de la humanidad dentro de 50 o 100 años va a alcanzar el nivel intelectual de esos seres. Y es cuando van a estar en problemas. Está muy interesante el tema. Pareciera que era obvio que iba a causar mucha polémica el título, amigos. Dice mi estimada Yolanda, no se me ve el mensaje. Ahí está, es que no lo había seleccionado, mi estimada Yolanda. Recuerden que es cuando leo el mensaje, es cuando aparece aquí. Dice mi estimado Love Tryhard, vivan los judíos y vive Israel. Pues que vivan todos, ¿no? Que vivan todos, pero como entre ustedes no pueden vivir en paz, pues entonces tendrán que ser arrasados. Ni hablar, es lo que va a pasar. Dice mi estimado Love, el gafas habla mucho, pero habla solo, mi estimado Love. Aquí estamos hablando contigo. Hay alrededor de 20 y tantas personas ahorita conectadas en YouTube, en Facebook hay poquitas, hay alrededor de 10 y en Radio Caballo de Troya hay 450 personas. No, solo no, nunca estoy solo, ¿no? Dice mi estimado Mr. High, ay, estamos bien jodidos. Estamos jodidos mientras no entendamos estas realidades, amigos. ¿Ven por qué nuestra misión de divulgadores, voluntarios o involuntarios, de la obra de Salvador Freixedo es crucial en este momento? Es crucial. Y sobre todo lo que podamos reflexionar a partir de, no nada más replicar como pericos todo lo que él decía, reproducir los mismos videos, no. Hay que hacer labor de reflexión. Hay que llevar esto hacia afuera, una especie de, sí, esa palabra que casi no nos gusta, ¿no? Hay que evangelizar sobre freixedismo allá afuera, amigos. Le hace mucha falta al mundo.
De hecho, es el mejor momento, es cuando más falta hace. Dice mi estimado Alberto, y entonces, ¿cuál es nuestra casa? ¿La tierra o el infierno? Mi estimado Alberto, nuestra casa es este planeta. Nosotros somos nativos de este planeta, nos pertenece. Ahora, cierta raza de estos seres de los que estamos hablando también son nativos. También nacieron aquí. El problema es, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho para mejorar esta casa? No han hecho nada. Nosotros un poquito. Entonces, ¿cómo les vamos a quitar la hegemonía? ¿Cómo les vamos a quitar hasta cierto punto la posibilidad de considerarse ellos también terrícolas? Haciendo las cosas mejor. Demostrándoles cómo este planeta en realidad debería de ser más nuestro que de ellos. Porque, insisto, estos seres no han hecho más que cagarla. No han hecho más que estorbar. No han hecho más que destruir. Por sus hechos los conoceréis, insisto, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Yuri. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te liberará del lazo de... Y ya no llegó el resto del mensaje, mi estimado Yuri. Si está citando la Biblia, mi estimada Yuri, bueno, es totalmente respetable, pero recuerden que, bueno, nosotros consideramos, o al menos su servidor, considera la Biblia un libro totalmente desactualizado, un libro que no corresponde a la realidad, que a lo mejor fue útil en el momento en el que fue escrito o fue entregado a la humanidad, pero que en la actualidad debería estar destinado a ser guardado en una biblioteca y que ya nadie más lo leyera, porque no es útil, genera problemas en lugar de soluciones. Según Freixedo, estos llamados dioses han manipulado y engañado a la humanidad y siguen haciéndolo, y son exactamente los mismos que hoy en día son llamados extraterrestres. Pues posiblemente, amigos, y es ahí donde se da ese giro de tuerca y donde está una de las principales contribuciones de Salvador Freixedo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la humanidad ha vivido engañada y autoengañada durante miles de años. Esto no es un problema reciente. Esto no es un problema de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Este es un problema milenario. Para apoyar su tesis, Freixedo en este libro explora los relatos bíblicos, que en algunos pocos casos compara con los relatos de otras religiones, y demostrar que los tales dioses siempre han impuesto a los seres humanos creencias y temores absurdos con tal de extraer de ellos algunos beneficios, y que por eso no han permitido que el ser humano logre evolucionar espiritualmente como se supone que debería poder hacerlo. Fíjense, amigos, y ya viéndolo desde la barrera fríamente, no solamente han interferido en nuestro crecimiento espiritual, también en nuestro desarrollo tecnológico, también en nuestro conocimiento, en nuestra posibilidad de salir de este mundo para ir a otros mundos. O sea, el daño que estos seres han ocasionado ha sido prácticamente un bombardeo en la línea de fondo de nuestra civilización. Estamos vivos de milagros. Estamos vivos de milagro. O sea, de ser... De estos seres haber tenido la capacidad y la oportunidad, nos hubieran exterminado hace 5,000, hace 3,000 años. Entonces quiere decir que sí tenemos cierto grado de protección, pero ya no debemos de confiar en ella. Debemos de protegernos a nosotros mismos, debemos defendernos de los dioses. O sea, según Freixedo, los llamados dioses han impedido a la humanidad alcanzar la perfección en términos de evolución psíquica y espiritual. Y yo creo que hasta intelectual, amigos. Yo creo que hasta intelectual. Dice mi estimada Duliana, qué tristes sus vidas. Si se mueren se irán al infierno. Qué tristes sus vidas, sin esperanza alguna en la eternidad. Mi estimada Duliana, no me puedo ir al infierno porque el infierno no existe. ¿Cómo me voy a ir a un lugar que no existe? Para estudiar la tesis de Freixedo, es necesario tener claro que se trata de una teoría. Sus libros son una hipótesis, ¿no? O sea, todos estos planteamientos de Salvador Freixedo son hipótesis que en su momento eran muy rocambolescas,
que obviamente empiezan a tener cada vez más sentido en la actualidad, pero que hay que considerar siempre como algo que pudiera, que es una propuesta para explicar nada más esta realidad. El detalle, amigos, es, ok, no nos gusta esa tesis, ¿dónde está la contratesis? ¿Dónde está la antítesis de estos planteamientos? ¿Dónde está la información alternativa? No la hay, no la hay, y el problema sigue siendo el mismo. Son interesantes, con observaciones y planteamientos que son perfectamente posibles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también hay otras teorías igualmente sugestivas y que no se complementan con la tesis de Freixedo. Yo sé que Freixedo estaba muy apasionado por este tema, pero su planteamiento nunca dejó de estar basado en suposiciones y especulaciones. Es que esa era su principal función. Salvador Freixedo, cuando se da cuenta que estudiar casos del fenómeno ovni, de la cuestión paranormal, era un absurdo, él entendió su verdadera contribución y vocación para estos temas, que era la especulación, hacer filosofía sobre de. Y obviamente eso siempre puede motivar a caer a muchos fallos, a llegar a muchos fallos, pero eso es algo muy valiente, porque aquellos que no quieren equivocarse, pues simplemente no especulan, siempre se basan en un libro, siempre se basan en la ciencia. Especular es de valientes, amigos, y él sabía el riesgo que corría al respecto, y la verdad es que el tiempo le está dando la razón, que fueron especulaciones muy avanzadas para la época, que parecían muy disparatadas, pero que, amigos, era información para el siglo XXII, no para el siglo XX. Y en una fuerte tendencia hacia la generalización. Y es que aunque existen ciertamente interesantes paralelismos entre diversas religiones del mundo, con historias y deidades similares, no se puede generalizar y afirmar que todas las religiones del mundo son iguales, o que todos los llamados dioses de todas las culturas se han conducido igual. Bueno, es que esto no es lo que planteaba Freixedo. Esto es lo que entendieron muchos lectores de Salvador Freixedo. Salvador Freixedo fue sumamente claro al respecto, tanto así que nos daba esos guiños en sus propios libros de cuando hablaba de Dios, del Dios real en el que él creía, lo escribía con mayúsculas. Mientras que cuando hablaba de dioses pedorros como Yahvé, lo escribía con D minúscula. O sea, él siempre lo tuvo claro. Muchos de sus lectores no lo entendieron y eran los que generalizaban y entendían y sobre todo, pues se sumaron a un lenguaje teofóbico en contra de todas las religiones. No se debe asumir que todas las religiones han inculcado en sus seguidores el mismo tipo de creencias limitantes que sirven a los supuestos propósitos de los dioses. Exacto, y eso sí lo dejó claro Freixedo. Esta crítica se le puede hacer a muchos lectores confundidos de Salvador Freixedo, que cuando Salvador Freixedo ya estaba muy viejito y quiere matizar y reivindicar ese tipo de pensamientos, le dieron la espalda. Porque estaban ya tan autoengañados que ni siquiera aclarándolo el propio autor, ellos quisieron escucharlo. Y dijeron, Salvador Freixedo nos traicionó. Salvador Freixedo se convirtió en víctima de los arcontes. Estaban ya demasiado autoconvencidos de su propia ilusión. Dice mi estimada Mr. Hyde, ¿a quién te refieres, mi estimada Juliana? Pues se está refiriendo a nosotros, mi estimado Mr. Hyde. Se refiere a que me voy a ir al infierno. Me voy a ir al infierno por pecador, por hablar mal de Israel, por hablar mal de Yahvé. Lástima que el infierno no existe, ¿no? Dice mi estimado Herhertz, Dios es el Papá Noel de los adultos. Mi estimado Herhertz, pues lamentablemente o afortunadamente existe la libertad de creencia. Y mientras no sea un delito creer en Dios, no hay nada que se pueda hacer al respecto. El día que alguien se atreva a prohibir la fe, pues tendrá que recibir una dosis como la que recibieron los dirigentes de Nepal. No sé si me doy a entender, ¿sale? Es esencial tomar en cuenta las grandes diferencias que existen entre muchos credos. Igualmente, es muy aventurado calificar cualquier fenómeno que pueda ser causado por una entidad no humana
como sospechoso o dañino. Bueno, es que sospechoso todo lo es. O sea, recuerden que Salvador Freixedo, aunque sea una diferenciación entre dioses buenos y dioses malos, él decía, eviten el contacto, no importa con quién. Es que no sabes, porque es dudoso. Porque a veces los dioses buenos también actúan con misterio. Porque a veces los dioses buenos también pareciera que se divierten. Entonces, es mejor curarse en salud, amigos. Dudar de todo. Dudar de todo. Confiar solamente en nuestra propia capacidad de raciocinio. Cuando los dioses buenos nos demuestren sus buenas intenciones, ok, ahí podremos darles un voto de confianza. Pero nunca lo han hecho. Porque les encanta también jugarle a la mamada de andarse escondiendo. Y eso cansa cualquier civilización, amigos. Es el problema de demonizar cualquier experiencia psíquica o espiritual que no encaje con un modo particular de ver la vida. A ver, esta segunda parte del video, tengo entendido que es una repetición de uno que no sé si en un momento dado les bajaron porque dejó de estar en su canal. Entonces a lo mejor aprovecharon ahora el auge que hay con respecto a esta guerra interminable cuya tregua solamente duró menos de una semana, ¿no? ¿Cuánto duró la tregua de Trump? La tregua propuesta por Trump. Una semana, ¿no? Prácticamente, ni siquiera la semana. Entonces, a rebufo de eso, quisieron relanzar otra vez este video. Al inicio el video es reciente, pero luego ellos pusieron una nota de que iban a retransmitir o iban a sumar al video original uno que subieron hace ya un par de años. Miren, aquí está. Este video originalmente fue publicado en mayo de 2022. Exactamente, lo recuerdo, porque en su momento también lo reaccionamos. Pues amigos, es que en los conceptos de Salvador Freixedo había mucha advertencia del por qué estos pueblos no pueden encontrar la paz, porque ambas poblaciones están siendo manipuladas por el mismo ser que disfruta ver cómo se destrozan mutuamente. Y para entender un poquito quién es esta entidad, vamos a leer la cuarta parte, vamos a leer unos fragmentos de la cuarta parte del libro Israel, Pueblo de Contacto, que en caso de que lleguen estrellas o un superchat, lo vamos a subir completo a nuestro canal de iVoox a manera de audiolibro, para que ustedes lo puedan disfrutar, ¿no? El capítulo se llama Yahvé y dice así. Antes de seguir adelante con este recuento somero de la protohistoria de Israel, reflexionemos un poco sobre la enigmática personalidad de este extraño personaje que la Biblia llama Yahvé, y a quien nos presenta no solo como al líder sobrenatural de los judíos, sino como al Dios único del universo. En realidad, para ser el Dios único del universo, este personaje actúa de una manera bastante extraña. Si se nos presentase como el Dios particular de los hebreos, algo así como un espíritu superior a cuyo cargo estuviese el guiar al pueblo israelita en su peligrosa jornada por el desierto, pues no tendríamos mayor dificultad de admitirlo, ¿no? O sea, si Yahvé fuera solamente el Dios de ellos, el Dios de su tribu, como en su momento lo era Baal, o como en su momento era una piedra que nosotros acá en el pueblo donde yo radico, el pueblo indígena del cual yo soy originario, mis antepasados adoraban a una piedra, literalmente una piedra, hasta que llegó un terremoto, se cayó la piedra y pues dejaron de adorarla, ¿no? Porque pues valiente Dios que lo tuvo un terremoto. Entonces, si fuera un Dios particular, pequeño para una tribu, bueno, se entiende que sea tan extraño, que sea tan iracundo. Pero este ser se presentaba como el Dios creador de todo el universo. Y es lo que no era compatible, ¿no? Dice mi estimada Yolanda, no llevas la razón en todo y no lees mis mensajes, mi estimada Yolanda, los estoy leyendo. Aquí están los mensajes. Además, aquí a un ladito hemos implementado el chat para que vaya saliendo también a medida que ustedes van opinando. Un saludo, mi estimada Claudia. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice, libertad y dignidad para todos los palestinos y también para todos los israelíes y también para todos los seres humanos del mundo. Dejemos de clasificarnos y dividirnos. Dejemos de fomentar el odio, amigos.
Un saludo a mi estimado MM, gracias por estar aquí con nosotros. Y Mr. Hyde dice, un buen like, amigos. Un buen like, el like es gratuito, ¿verdad, Mr. Hyde? El like es gratuito. Muchísimas gracias a todos aquellos que también se están suscribiendo en los en vivos, en los diferidos y en los videos grabados que estamos subiendo. Este canal se está diversificando poco a poco. Ya no puedo hacer tantos directos como antes, aunque espero que próximamente vuelva a recuperar el ritmo, ¿no? Pero por lo pronto, gracias a todos los que están llegando a través de las diferentes opciones que estamos subiendo, ¿no? Muy bien, fíjense bien, esto es muy interesante, ¿no? Fíjense bien. Si solamente Yahvé fuera el Dios de esa tribu, pues podríamos llegar a admitirlo, ¿no? Aunque para ello tuviéramos que perdonarle ciertos defectos bastante chocantes en un espíritu supuestamente superior. O sea, ¿cómo es eso de que un Dios creador de todo el universo se la pase enojado? ¿Cómo es eso de que un Dios creador de todo el universo quiere que le hagas la guerra a tu vecino? Eso es incompatible, creo yo, ¿no? No es digno de llamarse Dios este ser, ¿no? Pero si no, solo eso, sino que se nos quiere presentar como el Dios de todo el cosmos, de cuyo poder creador salieron todas las galaxias y bajo cuyo gobierno está toda la infinidad del universo. Entonces, ciertamente, la inteligencia humana se resiste violentamente a admitirlo. O sea, que tú me digas, Yahvé es el Dios de los judíos, y tú digas, ¿cuántos judíos son? A ver, por ejemplo, ¿cuántos judíos hay actualmente en el mundo, no? Vamos a preguntarle a Géminis, ¿cuántos judíos hay en el mundo 2025, ¿no? Aquí está, fíjense bien. Vamos a escuchar. En 2025, hay aproximadamente 15.8 millones de judíos en el mundo, lo que representa alrededor del 0.2% de la población mundial. La mayoría de los judíos vive fuera de Israel, concentrándose principalmente en los Estados Unidos. Si Yahvé se nos presentara como soy el Dios de 15.8 millones de seres humanos, pues muchos dirían, puta madre, no, pues es un Dios muy poderoso, 15 millones, casi 16 millones de personas creen en él. Pero cuando ya lo extrapolas a la población mundial, tú dices, eres el Dios del 0.2% de la población mundial. Entonces uno entendería, es un diosecillo, ¿no? Es un diosecito que se encabrona, caprichoso, iracundo, misógino de mierda. Uno entendería, es un dios de 0.2%, o sea, es un dios de nada, ¿no? Es un dios de nadie, prácticamente. Pero este mismo Dios y su pueblo y todos los libros sagrados que hablan de él lo presentan como el Dios creador de todo el universo. Entonces es cuando dices, no, espérate. O sea, sí entiendo que tú ser espiritual, loco, esquizofrénico, puedes ser el Dios del 0.2% de la población, pero no me digas que tú creaste galaxias, güey, cuando evidentemente estás enfermo de la cabeza. Alguien que está enfermo de la cabeza no puede crear una galaxia, menos un universo, menos millones de galaxias, ¿no? Muy bien, a eso se refiere este fragmento. No nos podemos imaginar fácilmente a Dios, al Dios con mayúsculas, enterrando a un hombre que por muy importante que haya sido para el pueblo de Israel, sin embargo, es una insignificancia si se compara con la millonada de hombres y mujeres que han constituido a lo largo de los milenios la raza humana. Yahvé significa el que es, eso significa el término Yahvé, ¿no? Y es un nombre que él se dio a sí mismo cuando Moisés le preguntó cómo es que se llamaba. Es una respuesta que está muy de acuerdo con las respuestas superficiales y en cierta manera displicentes que los extraterrestres, entre comillas, de hoy les dan a los contactados. ¿Se fijan cómo los extraterrestres de ahora tienen nombres rimbombantes estilo Yahvé? Soy el comandante Ashtar Sheran. Soy el que soy. O sea, respuestas mamonas, ¿no? Por muchos años, en vez de Yahvé, se usaba el término de Jehová, debido a que los hebreos de ordinario no escriben más que las consonantes omitiendo las vocales. Y esto dio pie al error de creer que el nombre era Jehová en lugar de Yahvé, ¿no? Muy bien. ¿Ok?
A ver, aquí hay algunas aclaraciones etimológicas que, bueno, no vienen mucho a caso, ¿no? Si los testigos de Jehová estudiasen con ánimo imparcial la historia de los adventistas, probablemente descubrirían cuál es la verdadera raíz de sus propias creencias. Pero el fervor religioso no es precisamente un gran alentador del recto uso de la razón. Los Elohim. Yahvé no es ni mucho menos el único nombre que usa la Biblia para designar a Dios. El primer nombre, el más abundante, que aparece 2500 veces en la Biblia, que la Biblia usa para designar a Dios es Elohim, que curiosamente es plural y que viene a significar los fuertes o poderosos, ¿no? Por eso es que siempre se ha dicho que en realidad allá afuera hay muchos dioses, que allá afuera hay un panteón de dioses, similar a lo que es la pluralidad de dioses que tiene el panteón romano, el panteón griego, etc. Vamos a leer los comentarios. Dice mi estimada Yolanda, estás un poquito obsesionada esta tarde, mi estimada Yolanda. Hay 3 mensajes míos que no has leído. ¿Cuáles son, Yolanda? He leído todos. A ver, déjalo busco, porque a lo mejor tiene razón. A ver, vamos a ver. Hay uno que dice viva. Hay otro que dice, aquí está, Jesús, no, ese no es tuyo, es de Yuri. A ver, Yolanda, nada más, no había leído uno y era un hola, era un viva, ¿ok? Dice mi estimado Liz, no lo creo, hay muchos malos intereses en el pueblo palestino, hay malos intereses en todos los pueblos, mi estimado Liz, en Israel también. ¿Quién está libre de pecado en ese lugar? ¿Quién está libre de pecado? Nadie. Nadie. Dejen de fomentar el odio y la división, amigos. Dice mi estimado Rigel, Israel no es un país, es una sucursal de Estados Unidos. Habrá que conocer bien la historia de todo ese pueblo, mi estimado Rigel, y darse cuenta cómo en realidad a esos tristes pobladores y seres humanos de toda esa parte del mundo los engañaron. Los han engañado siempre, se han dejado engañar. ¿Por qué? Porque es tanto su odio que no pueden ver más allá de sus narices. Dice mi estimado Mr. High, el dios del 0.2% de la población. ¡Wow! Exactamente, dice Licha. ¿De qué hablan en este canal? Estamos analizando precisamente uno de los capítulos del libro Israel, Pueblo de Contacto, de Salvador Freixedo, donde vamos a tratar de entender quién carajos es Yahvé. Dice mi estimado Mr. High, estamos hablando de las reflexiones de Salvador Freixedo sobre Yahvé y el tema es Israel y Palestina. Dice mi estimado Eje, habrá paz cuando el príncipe de la paz reine aquí en la tierra. Mi estimado Eje, es que si vamos a depender de una entidad no humana para resolver problemas humanos, estamos jodidos. Estamos pero bien jodidos, como lo decía Mr. High hace ratito en el chat. ¿Por qué? Porque los dioses buenos no les interesa meterse. Y los dioses malos quieren perpetuar esa situación. Ellos, si por ellos fuera, Israel y Palestina estuvieran en guerra 70,000 años. Si por ellos fuera. Porque les encanta el olor de la sangre. Porque les encanta ver sufrir al ser humano. Reducido a su mínima expresión. Y los dioses buenos no se meten, entonces a tomar por culo todos los dioses en este asunto. La solución tiene que ser humana, 100% humana. ¿Ok? Muy bien. Este plural, usado por un libro cuyo principal objetivo es la difusión de la idea de que hay que adorar a un solo Dios, es una contraposición a los muchos dioses que había en los pueblos vecinos. Es algo que a un observador sin prejuicios tiene que llenarle de asombro. Exactamente. Esta aclaración de que en realidad allá afuera hay un chingo de dioses, cada uno con su función, y que la humanidad se ha negado a esa situación nos ha metido en tantos problemas. Tanto en el Génesis como en los demás libros que componen el Pentateuco, nos encontramos muchos otros hechos tan asombrosos como este, y que sin embargo siempre han sido pasados de largo y tomados muy a la ligera por los comentaristas de la Biblia, porque blanquean esta gran cantidad de dioses que hay allá afuera, ¿no? Muy bien. Por eso, los exégetas o los especialistas de la Biblia han preferido pasarlos de largo o sencillamente ignorarlos. Nosotros, sin prejuicios, trataremos de atenernos a lo que leemos en la misma Biblia
por muchas interpretaciones alambicadas y tendenciosas que se haya querido hacer, es un hecho incuestionable que la Biblia comienza con estas asombrosas palabras: Bereshit bara Elohim. En el principio, los poderosos crearon el cielo y la tierra. O sea, habla en plural. Allá afuera hay un chingo de dioses. Un dios por galaxia. Imagínense la cantidad. El putamadral de dioses que hay allá afuera, ¿no? Más tarde volveremos sobre estas intrigantes palabras. Recuerden, ¿quieren leer y conocer todo el libro completo que estamos ahorita analizando, solamente uno de sus capítulos y unas cuantas páginas? Si llega un superchat o si llevan estrellitas, lo convertimos en audiolibro y lo subimos a nuestro portal de iVoox para que ustedes lo escuchen a manera de audiolibro. Es un gran trabajo de Salvador Freixedo. Desconocemos cómo fue el primer encuentro de Yahvé con Abraham. Sabemos que fue cuando aún vivía en Ur de Caldea y cuando todavía se llamaba Abram, nombre que posteriormente le fue cambiado por el de Abraham, ¿no? Por el mismo Yahvé, al igual que a Sarai, su esposa, que se lo cambió por Sara. Este detalle del cambio de nombre sigue siendo frecuente en los contactados de hoy. Exactamente. Qué lástima que estamos transmitiendo en un horario donde no está nuestra querida Azul, que es una de las personas que bueno, es asidua a los 3 canales de su servidor, y ella comenta que ella es contactada extraterrestre. Muy probablemente ella nos podría confirmar esto. Cuando alguien contacta a un extraterrestre, el extraterrestre le dice, tú te llamas Pedro, pero a partir de hoy te voy a llamar Arosat. ¿Y por qué, oiga? Es que ese es el nombre que me gusta. Porque a estos seres les encanta confundir al ser humano. Les encanta mentirle. Cuando tú le cambias el nombre a alguien, pues no tienes responsabilidad de hablarle con verdad. Porque desde el momento que le cambias el nombre, lo estás sacando de la ecuación de la sinceridad. Y muchos contactados, sorprendidos por el contacto, no son capaces de decirle al extraterrestre o al dios o a quien sea: a ver, no, a mí no me cambies el nombre, cabrón. Yo me llamo Pedro. A mí me llamas Pedro. No, quiero que te llames Arosat. Pues a chingar a tu madre. Porque si no respetas mi nombre, menos vas a respetarme a mí como humano. Si no respetas mi identidad, entonces ¿cómo puedo confiar en ti? Nadie le planta cara a estos bichos. Nadie. Y lo han hecho durante miles de años, faltándonos al respeto, ¿no? Muy bien. Dice mi estimada Mr. High Monster, sintiéndolo mucho, hoy tengo que irme antes. No se preocupes, mi estimada Mr. High. Recuerden que queda esto grabado en formato vertical para que lo disfruten completamente en vivo, y muy probablemente en un par de días reestrenemos la versión horizontal, que se ve mejor, que de repente le quito errores, musiquita de fondo, efectos especiales. Es la versión editada de todos estos directos. Muchísimas gracias. Dice mi estimada Yolanda, luego buscas que hay 2 más comentarios. Yolanda, hazme un favorcito, recuerda que YouTube va borrando los comentarios anteriores. Si eran muy importantes de leer tus comentarios, por favor, vuélvelos a escribir y con mucho gusto los capto y los leemos. Claro que sí. Dice mi estimada Claudia, me gusta mucho su enfoque imparcial. Hacemos lo posible, mi estimada Claudia, porque tomar bandos en estas cosas es lo más irracional y antihumano que uno puede hacer. Muchísimas gracias, mi estimada Mr. Hyde. Dice, un saludo, mi estimado Tomate50, mi estimado Gog. Gracias por estar aquí con nosotros, mi estimado Surfas, a través de Twitch. Y dice Yolanda, Israel nunca ha atacado a los palestinos. Siempre ha sido al revés, mi estimada Yolanda. Es que aquí no se trata de ver quién es el malo de la historia. Aquí de lo que se trata es que deje de haber malos. De eso se trata. De que dejemos de echarnos las culpas, porque ambos pueblos han sido manipulados, ¿no? Dice mi estimada Carla Durán, no puedes creer en un Dios universal, pero sí en un loco que dice ser contactado por seres de otro mundo. ¡Qué loco, mi estimada Carla! ¿Cuándo he dicho que yo no creo en un Dios universal? Por supuesto que creo en un Dios universal. En la primera fuente incentro, que muchos llamamos cariñosamente el Padre Azul. Dice mi estimado Moisés Barrera, en esa historia Elohim cumplió con cada una de las promesas que le hizo a Abraham. Pero fíjate bien, Moisés, cómo empezó este contacto, cambiándole el nombre. Eso es una falta de respeto al ser humano. Es una falta de respeto, porque desde una posición de poder, esa entidad te quita la personalidad. Los nombres son muy importantes.
¿Por qué creen que hasta cierto punto, en muchos lugares, sobre todo aquí de Latinoamérica, que somos tan pícaros, se está empezando a legislar de que tú no le puedas poner cualquier nombre absurdo a un niño? Porque con un nombre le marcas la vida. Durante los años 80 hubo un montón de niños aquí en México que se llamaban Mazinger Z, que se llamaban MacGyver, que se llamaban Alf. En la actualidad hay un montón de niños aquí en México que les quieren poner Peso Pluma, cabrón. Que les quieren poner Maluma. Por modas. Cuando esos niños llegan a convertirse en preadolescentes, en adolescentes, les jodiste la vida, cabrón. Ahí viene el pinche Mazinger Z, cabrón. El pendejo de la clase, tómale pinche Mazinger Z, pendejo. Órale, un zape, güey. Les hacen bullying a los niños. El nombre que te dieron tus padres es muy importante. Entonces, cuando una entidad que dice ser Dios o que dice ser extraterrestre llega y te dice, tú te llamas Juan, pero ahora te voy a llamar Juanelo, cabrón. Te está despersonalizando. Inició ya su pacto, su trato contigo desde la mentira, faltándote el respeto. Entonces, no importa que Yahvé le haya cumplido muchas cosas a Abraham o a Abraham, cuando desde el principio le estaba quitando la personalidad. Un saludo, mi estimado Guardián Cósmico, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Guardián, desde tiempos bíblicos se están dando con todo y nunca van a dejar de pelear. Así los inició el Dios que los mandó a pelear, exactamente. Señores palestinos, o sea, fíjense bien el llamado que voy a hacer aquí, Señores palestinos, señores israelíes, señores del mundo que le van a Palestina o Israel, dejemos de pelearnos entre nosotros los seres humanos. ¿Quieren pelearse con alguien? ¿Quieren saber quién es el verdadero enemigo de Palestina y de Israel? Volteen a ver a la Biblia. Allá hay un ser que se llama Yahvé. Ese es nuestro verdadero enemigo. Unámonos toda la humanidad en contra de ese ser y verán cómo esas guerras interminables se acaban. El enemigo es Yahvé, no otro ser humano. ¿Lo subimos a TikTok? ¿Lo subimos a TikTok? Imagínense las mentadas de madre que voy a recibir con esos 30 segundos de video, Sería un buen TikTok, Sería un buen TikTok. Dice mi estimada Ana María, efectivamente, el nombre es muy importante para la energía del alma. Exactamente, amigos. Simplemente hasta para la psique del ser humano. Cuando tú le pones a un niño un nombre que le va a joder toda su juventud, toda su niñez por el bullying, estás haciendo flaco favor. Aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica se dio esa moda. Laura en América, las niñas de los años 90. ¡Que pase el desgraciado, cabrón! Acá en México hubo muchos niños que les ponían Terminator, Arnold Schwarzenegger, Rocky Balboa. Sí, sonaba chévere en su momento, pero cuando pasa de moda la película, motivo de burla. Toda la puta vida le jodiste al niño. Entonces los nombres son importantes y es lo primero que te cambian estos malditos bichos que se hacen pasar por dioses y se hacen pasar por extraterrestres. Dice mi estimado Moisés Barrera, en esa cultura el cambio de nombre es un cambio de naturaleza por una mejor. Y Abraham se convirtió en el padre de la fe. No es una falta. Creo que estás descontextualizando, mi estimado Moisés. El problema es que es una estrategia que han repetido durante miles de años. No es para potenciarte. Es para mentirte desde el inicio. Es una estrategia es una especie de magia negra que hacen estos seres. Para que luego cuando tú le reclames a ese ser por las cosas que te pasen, cuando te vaya mal, porque en el caso de Abraham le fue bien, pero normalmente a la gente le va mal con estos putos bichos. Tú le digas, oye cabrón, me dijiste que jugara a la bolsa y ve, quedé en bancarrota. Ah, yo se lo dije a Juanelo. Y tú eres Juan, güey. ¿Para qué me creíste, pendejo? Yo le estaba diciendo eso a Juanelo y tú te llamas Juan. Inocente palomita que te dejaste engañar. Por eso lo hacen, amigos. Es un juego perverso. ¿Por qué? Porque nos consideran menos que animales. Muy bien. Este detalle del cambio de nombre sigue siendo frecuente en los contactados de hoy. La primera vez que vemos a Yahvé presentarse en una forma visible
tal y como lo hacía después tan frecuentemente con Moisés. Nos la narra el Génesis en el capítulo 15, versículo 17. Y cita la Biblia, Salvador Freixedo. Y sucedió que, puesto ya el sol, apareció en medio de densas tinieblas un horno humeante, un ovni, y una antorcha de fuego, que pasó por entre los animales divididos, sacrificados por Abraham. En aquel día hizo Yahvé alianza con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates. Un Dios que es capaz de generar una galaxia entregando terrenos, parcelando, dijéramos acá en México, ¿no? Las promesas y las bendiciones de Yahvé a Abraham no se referían solamente a su descendencia futura, que se convertiría en un gran pueblo, sino que también se dirigían a la descendencia inmediata del mismo Abraham, ya que, habiendo llegado a la vejez, no tenía hijos, puesto que Sara, su mujer, era estéril. Y esto, en la mentalidad de aquellos pueblos de régimen patriarcal, era considerado como una gran desgracia. Yahvé le prometió, pues, a Abraham que, a pesar de su edad y la de su esposa, tendrían un hijo, y con esto hizo algo que suele repetirse hoy a menudo en aquellas personas que han sido contactadas por los llamados extraterrestres. Estos suelen con mucha frecuencia prometer descendencia a los contactados o entrometerse en problemas familiares, sobre todo resolver problemas de esterilidad. ¿Okay? Conozco unos cuantos casos de contactos, aquí ya está haciendo referencia Salvador Freixedo a casos que él mismo investigó. Conozco unos cuantos casos de contactos a los que, sin venir a cuento y sin que ellos hubiesen hecho una petición alguna a los extraterrestres, entre comillas, ellos les dijeron: dentro de X tiempo tendrás un hijo. Y muchas veces, en circunstancias en las que no era lógico que tal cosa sucediera, pues se embarazaba la pareja, ¿no? Y tenían un hijo, ¿no? O sea, esto viene desde los tiempos bíblicos y se viene repitiendo ahora en la edad moderna del fenómeno ovni, ¿no? Conozco un caso en el que un visitante extraterrestre, entre comillas, dirigiéndose al jefe de la familia, le dijo, señalando a un patio interior dentro de la casa: veo ahí a 2 niños jugando dentro de 2 años. O sea, ese tipo de arrogancia petulante de estos bichos, ¿no? Veo a 2 niños jugando aquí dentro de 2 años. Oiga, don extraterrestre, pero soy estéril. Me hice la vasectomía. No te preocupes. Eso no es reto para nosotros, porque somos superiores a ustedes. Inseminación in vitro, culeros. O sea, nos llevaban 40 años de ventaja nada más, no milenios como se suele creer, ¿no? Dice mi estimada Yolanda Moreno, el enemigo es Alá. Pues Alá es el mismo bicho, mi estimada Yolanda. Es el mismo bicho que para los judíos hizo llamar Yahvé, para otros se llama Alá, para otros se llama Huitzilopochtli, etc. Es el mismo hijo de puta. Es el mismo. Un saludo a mi estimado Carlos Sánchez. Dice Guardián Cósmico, en México le ponían nombres de telenovelas y ahora se avergüenzan de llamarse Ernesto Antonio, Ernesto Alonso. Ay, cabrón. No, sí es culero llamarse así, ¿eh? Ernesto Alonso. ¿Eh? El gran actor Ernesto Alonso. Dice mi estimado Kevin, me gustaría ser analizado por los ovnis de manera sugerente. ¿Qué pasó, Kevin? Un saludo a mi estimado Pablo Pochesato. Gracias por ser un nuevo suscriptor. A ver, se suponía que ya no iban a saltar las alertas. Por respeto y por petición de la gente de el podcast, me habían pedido que por favor le bajara el sonido a las alertas. A ver, Streamlabs, déjenlo hago en vivo porque se supone que yo lo había corregido. Y claro que sí, atendiendo a la gente del podcast me decían, Monster, a veces te llegan 30, 40 alertas en un lapso pequeño de tiempo. Y para nosotros que no vemos saltar la alerta, pues es bastante incómodo. Entonces, les prometí que voy a seguir agradeciendo las suscripciones, pero la alerta ya no va a saltar. No sé por qué saltó en esta ocasión. Denme un pequeño minuto. Nada más para arreglar eso porque tengo que hacerlo en vivo. Y mientras, por favor,
Suscríbanse al canal, denle like. Recuerden, tenemos ahí un reto de super chat. Está la encuesta que en unos minutitos más vamos a cerrar. En lo que arreglo el panel de alertas de este canal que se supone ya no debería de saltar el sonido. Vamos a ver. Ah, sí, no lo había arreglado. Vamos a guardar la configuración y voy a hacer una simulación de suscripción. Ahí está. Ya no suena la alerta. Amigos del podcast, para que vean lo consentidotes que los tengo, lo consentidotes y sobre todo lo agradecido que estoy con ustedes, amigos, porque la verdad es que nos está yendo súper bien en Spotify, Amazon Music y sobre todo en iVoox. Dice mi estimada Ana María, es lo que yo iba a decir, las magias negras machacan a los que son personas maravillosas. Estos seres no es que usen magia negra o magia blanca, porque la magia no existe. Utilizan lo que es el imaginario colectivo y el control de la materia con el pensamiento, el famoso principio de certidumbre. Por eso es que ellos desde el inicio inician mintiendo, para no estar comprometidos con la verdad, ¿no? Son trucos de magia baratos. Dice mi estimada Yolanda, ya te has saltado otra vez 2 de mis mensajes. Ay, Yolanda, entonces no sé qué esté pasando. ¿Quieres subir al directo, Yolanda? Para que me pase los mensajes, porque yo no sé por qué te los está borrando YouTube. Dice mi estimado, yo soy André. O sea, el Padre de Jesús tiene varios nombres y son el mismo. Comparas a Dios con los dioses paganos. Mi estimado, yo soy André. Jesús jamás dijo, Yahvé es mi Padre. Jesús jamás lo dijo, ni Jehová. Él se refería a esos seres como terceras personas. Chécalo bien. Él jamás admitió la paternidad de Yahvé, porque él sabía que esos seres ni dioses eran, ¿no? Obviamente jamás lo iba a reconocer. Un saludo, mi estimado Octavio, y continuamos con el directo. Vaya tema, Vaya tema. Yo sabía que esto iba a ser muy polémico, pero es muy interesante, ¿no? Porque no la hemos pasado los seres humanos peleándose entre nosotros cuando el enemigo en realidad es no humano. O sea, la estamos cagando completamente, ¿no? Muy bien. Efectivamente, al cabo de 2 años, nacieron 2 gemelos en aquella familia que estaba y que acostumbraban a jugar en aquel pequeño patio. La gran prueba de que Yahvé le puso a Abraham fue la de exigirle la vida de su hijo Isaac, que había sido concebido de una manera casi extraordinaria, o sea, artificial, gracias a la intervención del mismo Yahvé. Indudablemente, esta petición de Yahvé tuvo que constituir para Abraham un terrible suplicio, no solo por tratarse de la vida de su hijo, sino porque seguramente tuvieron que venir a su mente grandes dudas acerca de la bondad y aún de la cordura de aquel cruel Dios que le mandaba hacer cosas tan absurdas y tan contradictorias. ¿Se fijan cómo a partir de este momento Salvador Freixedo comienza a llamar a Yahvé con la palabra Dios en minúscula? Porque lo está desconociendo como entidad verdaderamente espiritual y sublime, ¿no? Pero esto es solo el comienzo de la manera de actuar de ese tal Yahvé, al que veremos haciendo las cosas más extrañas a lo largo de todo el largo del Pentateuco y de toda la Biblia. Abraham superó la terrible prueba, y eso mereció que Yahvé le asegurara con un solemne pacto, que él bendeciría de una manera especial a toda su descendencia. O sea, este Dios de pacotilla no fue capaz de cumplir su promesa sin recibir nada a cambio. Le puso una prueba de fuego, una prueba culera, que a lo mejor al último se detuvo. Pero es una prueba, amigos, comparable con la prueba que te ponen las pandillas narcoterroristas de la actualidad, que te piden la vida de un familiar. Pues ahí ya no suena tan bonito ni tan bueno el hijo de puta, ¿verdad? Muy bien. Yahvé el vengativo. Siguiendo adelante con las cualidades de Yahvé, lo encontramos demasiado temperamental y vengativo como para poder reconocer en él al Dios del cosmos. Moisés, como humano que era, tenía algunas flaquezas de vez en cuando, y como inteligente persona que era, se permitía a veces de manera extraña actuar como su protector. Pero en vez de perdonar, como sería lógico de un Dios todopoderoso,
se la guardaba durante 40 años y al fin de ellos se daba el gusto de enseñarle desde un monte la tierra prometida. O sea, los tuvo peregrinando como pendejos 40 años cuando en realidad tenían que recorrer unos cuantos cientos de kilómetros. A ver, fíjense bien, ese es un estudio y un argumento de los teofóbicos y de los ateos. Híjole, que es muy difícil de refutar. ¿Cuántos kilómetros recorrieron los judíos para la tierra prometida? Fíjense bien, ¿eh? Es un absurdo esto. Fíjense bien. Los judíos recorrieron una distancia aproximada de entre 400 y 440 kilómetros en línea recta desde Egipto hasta la tierra prometida, aunque el viaje real fue mucho más largo debido a los 40 años de peregrinaje por el desierto, que implicaron un recorrido mucho mayor. Algunos cálculos sugieren que la distancia total recorrida por la ruta seguida por los israelitas en su viaje de 40 años fue de aproximadamente 987 kilómetros. O sea, lo estuvo recorriendo por un montón de tiempo, una distancia que en realidad de haberse abocado, de haber sido un pueblo elegido, pues hubieran recorrido en mucho menor tiempo, ¿no? Por ejemplo, las tribus de aquí del lugar donde yo vivo, que son las originarias, la cuna de la mexicanidad, estuvieron todavía más años peregrinando una distancia de 1000 kilómetros. Que en la actualidad, si te la avientas caminando, sí, duras bastantes días, pero jamás decenas de años. Jamás decenas de años. Dice mi estimada Ana María, ¿sabes que en Mallorca hay un lugar en la base, dentro de unas montañas de Deay? Fíjate que eres la segunda persona en menos de un mes que me menciona ese caso. Voy a ponerme a investigarlo, mi estimada Ana María. Es un lugar de ovnis. Voy a ponerme a investigarlo, claro que sí. Voy a permitirme copiar tu comentario. Copiar comentario y déjalo guardo en mi documento de sugerencias. Cuando me hacen sugerencias en vivo, sobre todo cuando son reiterativas, procuro copiar los comentarios para luego cuando tengo tiempo en la noche, busco algún podcast o algo así y me pongo a investigar, porque recuerden que yo no soy un investigador, yo soy un consumidor de contenidos en vivo, ¿no? Dice mi estimado Jonathan León, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Bueno, otra de las frases también, esa es una frase muy triste, ¿eh? Porque es una hijueputada lo que le hicieron a Jesús con eso, ¿no? Dice mi estimada Yolanda, el mensaje anterior en el que dije que el enemigo era el mensaje que yo estaba viendo. Mi estimada Yolanda, es que insisto, si queremos buscar un enemigo, esta guerra es humanos contra no humanos. Dejemos de pelearnos entre nosotros cuando enfrente tenemos enemigos terribles que nos detestan, que nos odian desde hace miles de años. El enemigo del ser humano no es otro ser humano, son estas entidades. Entonces, esa es una realidad difícil de digerir, pero que tendremos que darnos cuenta, ¿no? Muy bien. Dice, pero en lugar de perdonarlo, como sería lógico de un Dios todopoderoso, le guardó la afrenta durante 40 años y al fin de ellos se da el gusto de enseñarles desde el monte la tierra prometida, pero en un castigo a sus dudas no le dejaría entrar en ella. No podemos evitarlo, pero esto nos huele a rencor y a venganza, cosas que desdicen mucho de un ser que supuestamente es el creador del universo, ¿no? En cierta ocasión, harto el pueblo de comer siempre la misma comida, el maná, no el grupo que canta la loca de San Blas, como yo te deseo, na 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 na, chiste ochentero mexicano, amigos. Le pidió a Moisés que les diera carne, ¿no? O sea, oye, somos tu pueblo elegido y todos los putos días comemos maná, cabrón. Una carnita, güey, o sea, al menos, ¿no? Unas lechuguillas, ¿no? Moisés le comunicó los deseos del pueblo a Yahvé, y entonces, encendiéndose la ira de Yahvé, en gran manera por la petición de Moisés, ¿cómo te atreves a pedirme carne, hijo de puta? Cuando te estoy dando maná, cabrón. Así era ese pinche loco, loquillo el güey. Y con furia le dijo, pues comeréis carne, ya que habéis llorado a los oídos de Yahvé, diciendo que os diera carne para comer. Ahora Yahvé os dará carne para comer. La comeréis no solo un día, ni 2, ni 5, ni 20, sino la habréis de comer durante todo un mes, hasta que os salga por las narices y os cause repugnancia.
Valiente Dios, cabrón. No, espérate, no te enojes, culero. O sea, danos de tragar maná, hijo de la chingada. Pues todo el puto día tragamos maná. No te pedimos carne un día, una comida nada más. Puto loco. Puto loco. Si esto es Dios, dice Salvador Freixedo, indudablemente es un Dios muy cascarrabias. Yahvé cumplió su promesa. Comenzó a soplar un viento extraño que venía del mar, y el cielo empezó a oscurecerse por la cantidad de codornices que se les venían encima del campamento de los israelitas. O sea, mató a todas las codornices que andaban por ahí volando, a todos los animales. Traguen pájaro, hijos de la chingada. ¿Ah, quieren carne, putitos? Ahora se van a hartar de tragar carne. Espérate, cabrón. O sea, no, pues, nomás queremos carne un día, güey. Una comida, culero. Así actúan esos seres, ¿no? Dice, las cuales volaban a una altura muy baja, según nos dice la Biblia, y caían desparramadas por todo el campo. El pueblo estuvo recogiéndolas con mucha facilidad durante todo el día y toda la noche, y al día siguiente. Nos dice la Biblia que el que menos recogió obtuvo una buena cantidad de codornices y las pusieron a secar, después de matarlas, en los alrededores del campamento. Por supuesto que se dieron un gran festín de carne, tal y como había sido su petición a Moisés. Pero digamos el final del episodio tal y como nos lo cuenta Moisés en el siguiente capítulo, ¿no? Todavía tenían la carne entre sus dientes y no habían aún acabado cuando la ira de Yahvé se encendió contra el pueblo y los hirió con una plaga muy grande, y fue llamado aquel lugar como Kirot Achtavá, porque allí enterraron a la gente codiciosa de carne. O sea, como que descompuso la carne y prácticamente los intoxicó o algo así. Episodios tan poco edificantes como este, y sobre todo hechos por el Dios Todopoderoso, paciente, benigno y misericordioso, entre comillas, abundan en todo el Pentateuco y en cierta manera en toda la Biblia. O sea, como su pueblo elegido, sus hijos predilectos le dijeron, oiga, Yahvé, ya estamos hasta la madre del maná, cabrón. Sí, está bueno, sí, cantan chido. Como yo te deseo. Na, 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 na. Chiste ochentero repetido. Ya estamos hasta la madre de maná. No tendrás un pinche filetito, cabrón. Un pinche corte millón, un filete, un New Yorker, cabrón. Ah, se emputó el diosecito. Se emputó, se enojó. Ah, ¿quieren carne, cabrón? Pues van a tragar carne un mes, hijos de la chinga. Pero ni siquiera se las prometió. Empezaron a comer las codornices, se intoxicaron y se murieron. Ah, ¿querían carne, cabrón? Pues se van a morir tragando carne, hijos de perra. O sea, valiente Dios, ¿eh? Un Dios como eso, amigos. O sea, hasta asco da el culero, ¿no? Hasta asco da ese culero. Dice mi estimado guardián cósmico, los castigó por 40 años y todavía al final les dice, mira lo que te perdiste. O sea, todavía lo cuca burlándose de él y de los israelitas, exactamente. O sea, ese Dios actúa más como un narcotraficante que como un creador del universo. Como un mafioso de la cosa nostra, como alguien de la yakuza japonesa. Así actúa el culero. Dice mi estimado Malavida, siguen las creencias que promulgó un árbol en llamas y terminan creyéndose cualquier cosa. Mira, mi estimado, es que ese es el detalle. En ese impasse está la humanidad en la actualidad. La fe es buena, la espiritualidad es buena. El problema es cuando dictamina tu vida. Ese es el problema. Entonces, dar a Dios lo que es de Dios, dar al César lo que es del César. La espiritualidad en su momento oportuno, cuando es necesario, pero el resto de la vida, a trabajar, juntos, en equipo. El problema es cuando los dioses se meten a nuestra vida política, a nuestro quehacer diario, a nuestra cama, cabrón. Los dioses en su lugar. Y ya, es a lo que se refería hasta cierto punto Salvador Freixedo. A mí los dioses buenos no me importan los malos, pero ni siquiera los considero, ni siquiera los meto a la ecuación de mi vida. Por eso existen tantos conflictos religiosos en la actualidad. Y no se terminan. Dice mi estimada Yolanda, el mensaje no lo has leído, está encima de este.
El mensaje anterior en el que dije que el enemigo era Alá era el mensaje que estoy viendo. No lo veo, Yolanda, te lo juro, ¿eh? Y no te está borrando nadie, ¿eh? No sé si de repente pusiste algún link o alguna palabra que esté censurada. Dice mi estimado guardián, que Dios Todopoderoso tiene tiempo para vengarse de unos simples humanos, en lugar de construir un mundo perfecto sin dolor y sin pecados, exactamente. O sea, ¿qué Dios realmente, verdaderamente poderoso va a ponerse allá a discutir con un humano que está guiando al 0.2% de la población? Ahora, en aquel entonces yo no sé cuántas personas eran las del pueblo prometido, pero ¿qué Dios se va a preocupar por tantas nimiedades, ¿no? Cuando tienes un universo que administrar. Dice mi estimada Yolanda, para que haya un mundo perfecto, tendría que ser perfectos sus habitantes, ¿no? Y de hecho es totalmente incompatible con el objetivo que se tiene de esta realidad. Esta realidad del espacio y tiempo se creó para ser imperfecta, per se. Nunca va a haber mundos perfectos, jamás, es antinatura. Pero tampoco va a haber seres como Yahvé que están preocupados de que comas un día carne o no. O sea, seres esquizofrénicos como este, los verdaderos dioses no se preocupan de estas tonterías, de la intendencia. No son intendentes. Dice mi estimado guardián cósmico, eso de la carne suena más como narcisista que como un Dios todopoderoso. Y si era Dios, ¿por qué darles nada más harina? Bueno, se supone que el maná era como una... Yo siempre he entendido que el maná era como lo que es ahora el algodón de azúcar, ¿no? Yo siempre lo he entendido así. Dice mi estimada, no sé si estoy en lo cierto o no, muy probablemente estoy equivocado porque no creo en la Biblia y nunca la he leído completa. Dice mi estimada Ana María del Pilar, y también en el mar, cerca de la base de Defá, está foradada. Muchas personas estábamos esperando ponernos a fotografiar una puesta de sol y un eclipse. Mi estimada Ana María, si vives cerca de una zona que sea un lugar caliente de avistamientos ovni, lo mejor es dejar cámaras de vigilancia transmitiendo 24/7 a través de internet. Sé que es algo muy caro de hacer, pero valdría la pena que se juntaran varias personas que aman este tipo de temas para montar ese sistema de circuito cerrado transmitiendo en internet para que todo el mundo pueda ver esos avistamientos que constantemente ocurren, ¿no? Dice mi estimado guardián, y ese Dios era perfecto, ¿por qué no crear una raza perfecta y ya? Porque no es el juego, mi estimado guardián. Recuerden, amigos, tenemos un directo el próximo 1 de noviembre donde vamos a estar hablando de esos temas. Va a ser un directo que va a durar, espero yo, unas 4 o 5 horas, no me quiero exceder mucho, y va a ser un directo por los 4 canales que actualmente tiene su servidor. El canal de Mi Padre es Azul, donde hablamos de JJ Benítez. Este canal, Herederos de Freixedo, donde hablamos de Salvador Freixedo. Obviamente, el canal de Lo Extraordinario, donde hablamos de fenómeno ovni, cuestión paranormal. Y el canal de Urantia TV, donde hablamos de la quinta revelación epocal. 4 canales transmitiendo al mismo tiempo una gran cantidad de temas. Un maratón que se va a llamar De Dioses y de Muerte. Así se va a llamar ese maratón. Esperemos que les sea interesante. Dice mi estimado YouTube Application, el problema es que las iglesias te dicen que a Dios hay que seguirlo y no entenderlo, generando ignorancia. Es muy acertado ese comentario, amigo. Es muy acertado, exacto. A Dios no hay que obedecerlo. A Dios hay que tratar de entenderlo y además quererlo. Si así quieres, tampoco estás obligado a quererlo. Partiendo de eso, se esclarecen muchas cosas. Se esclarecen muchísimas cosas, ¿no? Dice mi estimada Ana María, al revelar las fotos se vio un ovni. Salió en 1983 en la revista de Interview. Pues mi estimada Ana María, si esa zona sigue activa como punto caliente de avistamientos ovni, hay que hacer ese montaje, 4 o 5 cámaras, a lo mejor en diferentes localidades, cada una con su conexión a internet, y subir cada una de esas filmaciones a YouTube en vivo 24/7. Es lo que se hizo acá en México con el volcán Popocatépetl. Y vean la gran cantidad de videos. No pasa una semana en que no se vean ovnis ahí. Y ahí están pruebas que, bueno, son circunstanciales, pero al menos sirven como para que quede ahí constancia de que ese evento existió. Dice mi estimado guardián, decía Freixedo, si nuestra mente pudiera comprender a Dios, entonces Dios sería muy pequeño. El detalle, guardián, es que hay un punto que Salvador Freixedo, yo no sé si omitió, porque de seguro lo conocía, era un alto teólogo, para no conocerlo, que a Dios sí se le puede conocer. La humanidad sí puede conocer a Dios, pero a Dios no se le conoce a través de la mente.
Se le conoce a través de la morontia. ¿Y qué es la morontia? La interacción de la mente con el Espíritu de Dios que vive dentro de cada uno de nosotros. El problema es que la mayoría de la gente del mundo, no sabe que Dios vive dentro de nosotros. Lo insinúa, lo hace de manera metafórica, pero literal. Dios vive en cada uno de nosotros. ¿Cómo puedes entender a Dios entendiendo ese fragmento de Dios que vive en cada uno de nosotros? Pero para eso debes de saber que hay un fragmento de Dios viviendo dentro de nosotros. De eso hablaremos el 1 de noviembre. Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo, amigos. Muy bien. Leemos ya las últimas líneas de este gran capítulo del libro Israel, Pueblo de Contacto de Salvador Freixedo, que precisamente viene pues mucho a esclarecernos por qué nunca habrá paz entre Israel y Palestina. Porque hay un ser que desde hace miles de años quiere que esos dos pueblos se maten los unos a los otros. ¿Cuándo habrá paz en esa parte del mundo y en todo nuestro planeta? Cuando los humanos nos aliemos para pelearnos contra estos seres. El enemigo son ellos, no nosotros, ¿no? Muy bien. Fíjense bien, fíjense bien. Y esto no solo entre los enemigos. Perdón. Aquí. Yahvé ordenaba matanzas humanas con una facilidad pasmosa. Matanzas sin misericordias, fanáticas y totalmente desprovistas de justicia, de humanismo y de caridad, en las que no quedaban dante, piante ni mamante, o sea, en donde agarraban parejo. Oye, que este pueblo es enemigo de Israel, extermínenlos. Oye, pero hay muchos niños, extermínenlos, dije. Oye, ya ve, pero hay mujeres y hay niñas, que los extermines, cabrón, que no entendiste, pendejo. Sí, de culero, ¿eh? Y esto no solamente ocurría con los enemigos, cuyo pecado era haber llegado antes a aquella tierra y estar ya establecidos en ella, sino contra su mismo pueblo. Y hay una cita aquí de la Biblia. Entonces Moisés, viendo al pueblo desenfrenado, se puso a la puerta del campamento y gritó: ¡A mí los de Yahvé! O sea, formando bandos, dividiendo a su propio pueblo, ¿eh? Y se reunieron con él todos los hijos de Leví, y les dijo: así dice Yahvé, el Dios de Israel, cíñase cada uno su espada sobre su muslo y pasad por el campamento de puerta en puerta, matando a cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Como los maras salvatrucha, ¿eh? Como el tren de Aragua. O sea, en realidad, Yahvé podría ser considerado fácilmente el día de hoy como un narcoterrorista, ¿eh? Porque tiene los mismos métodos. Hicieron los hijos de Leví lo que Moisés les había mandado, y perecieron en aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y dijo Moisés: hoy os habéis consagrado a Yahvé, cada uno contra su hijo y su hermano, y por ello recibiréis la bendición. La yakuza japonesa, amigos, la Cosa Nostra, los narcoterroristas de México, el cártel de Sinaloa, así actuaba Yahvé. Semejante barbaridad es comentada de la siguiente manera en una nota de la Biblia de Mons Strauber. Este acto de celo por la gloria de Dios aseguró a la tribu de Leví el ser la tribu del sacerdocio. O sea, premiaron a los genocidas. Premiaron a los genocidas, como lo hacen los cárteles. Total, que Yahvé manda, y Moisés ejecuta, y Monseñor Strauber canoniza el fanatismo más desenfrenado. Una mafia. He aquí otra pequeña muestra que desdice mucho de un Padre misericordioso como Yahvé gustaba ser llamado. Cuando todos los hijos de Israel estaban en el desierto, se encontró un hombre que andaba buscando leña el día sábado, el sabbat. Los que lo encontraron se lo presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad. Lo pusieron bajo custodia porque él no estaba aún determinado porque no estaba aún determinado qué es lo que debe hacer con él. Yahvé
habló a Moisés, un Dios encargado de la intendencia, ¿eh? ¿De qué le va a pasar a alguien por andar en el Sabbat? O sea, un Dios intendente, cabrón. Yahvé habló a Moisés, que muera ese hombre, que lo apredie toda la comunidad fuera del campamento. ¿Ven cómo leído de una forma que evidencia la esquizofrenia de este ser, le quita lo romántico a este tipo de escenas bíblicas? O sea, imagínense a este monstruo llamado Yahvé dando esa instrucción. Oye, Yahvé, ¿qué hacemos con este señor que estaba recogiendo leña en Sabbat, en el sábado? ¿Qué hacemos? A lo mejor ellos estaban esperando, castíguenlo con una multa, ¿no? Pónganlo a trabajar 5 días sin sueldo. No, lo que dijo el maldito monstruo, el bicho ese. Que muera ese hombre. Que lo apredie toda la comunidad fuera del campamento. ¿Qué pasó? ¿Estás hablando con el Chapo o con quién estás hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De un Dios creador del universo? ¿O de un gángster? ¿De Al Capone? ¿De quién estamos hablando? Y fue así como lo sacó toda la comunidad fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, según había mandado Yahvé a Moisés. Palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Yahvé el exigente. Tampoco nos podemos imaginar al Dios creador del universo, tan meticuloso, ordenado hasta los últimos detalles de las vestiduras de los sacerdotes y diciendo cuántos tenían que tener los flecos. Más bien, da la impresión de un viejo neurótico. O sea, imagínense un Dios creador del universo diciendo, tú te tienes que vestir así, las mujeres se tienen que vestir asá, tú tienes que caminar así, tú te tienes que comportar asá, tú en la cama debes de hacer esto, pero no esto. Vete a crear galaxias, culero. ¿Qué chingados estás haciendo preocupando de qué calzones uso, cabrón? Vete a crear un planetas, cabrón. O sea, ¿qué te estás metiendo en cosas domésticas? Esa es una prueba de que este bicho no era un dios. Un dios está muy ocupado como para meterse en las cosas, en las nimiedades de la vida humana, ¿no? Más bien da la impresión de que se tratara de un viejo neurótico dándole instrucciones a la sirvienta de cómo tiene que colocar los objetos en determinado orden encima de la mesa. Y demás quisquilloso y además exigente, ¿no? Y bueno, aquí se cita la Biblia otra vez, ¿no? Aparte de estas cualidades negativas, vemos a un Yahvé errático en su manera de proceder, o por lo menos poco previsor. El lector puede ver en la página siguiente un mapa esquemático del camino que los israelitas siguieron desde Egipto para llegar a la tierra prometida. Este es el mapa que yo quería buscar y quería presentarles. No sabía que estaba en el libro y ya con eso vamos a terminar el directo, donde se nota que, pues ya ven, no tenía GPS, ¿eh? Estaba muy pendejo para guiar a un pueblo. 40 años, 400 kilómetros. No mames, Yahvé, pendejísimo, ¿eh? Fíjense bien. Fíjense bien. Ciertamente aquel viaje distó mucho de ser un modelo de planificación. Lo lógico es que los israelitas hubieran seguido más o menos una línea punteada que va por la orilla del mar, cruzando tierras mucho menos inhóspitas que la estéril y durísima península del Sinaí. Y por otro lado, siguiendo esa trayectoria punteada, se hubieran ahorrado muchos cientos de kilómetros en su recorrido por encontrar la tierra prometida, ¿no? Sin embargo, da la impresión de que Yahvé se deleitó en hacerlos pasar toda una serie de tribulaciones durante 40 años, cruzando y recruzando las estériles y ardientes llanuras de la península sinaítica. Lo que quería era verlos, quería divertirse viendo a esos pobres diablos ahí cayéndose, muriéndose de inanición, muriéndose de sed. O sea, jodiéndole la vida. Un ser que se dice Dios haciendo eso, no merece llamarse Dios. Y la verdad es un honor ser ateo de ese tipo de dioses, ¿no? No tenía nada de extraño que de vez en cuando todo el pueblo se sublevase y dudase de la sabiduría de Moisés. Claro que sí, imagínense el montón de gente. Puta madre, llevamos 25 años caminando, cabrón. Y hemos pasado por este lugar 6 veces, güey. Oye, Moisés, qué chingados. Es que Yahvé dice, pues
chingue su madre, ya vete a pendejo, cabrón. Ya pasamos 6 veces aquí. ¿Y qué hacían con los que renegaban? Cuello. Copelas o cuello. Chiste ochentero, chiste noventero de aquí de México. Muy bien. Dice mi estimado guardián, denle like, amigos. Es gratis. Ya estamos empezando a despedir este directo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos pasado una muy buena tarde en Latinoamérica, muy buena noche en España. Dice Ana María del Pilar, es que Dios es amor. Dios con mayúscula es amor. En eso coincidimos todos, ¿no? El problema es que el ser humano no solamente vive de amor. Ese es el problema que tenemos, Ana María. Dice mi estimado Karma Nova, me encanta tu nombre, ¿eh? Karma Nova, excelente como para un canal de ciencia ficción o algo así. El problema es que los humanos lo humanizamos a Dios y por eso a esa parte no lo entiendo, mi estimado Karma. Pero, mi estimado Karma, es que no tenemos de otro recurso, lo decía al inicio del directo cuando estábamos viendo precisamente el video de nuestros amigos del Grimorio. No tenemos otro recurso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, los dioses quieren que sepamos exactamente cómo son, que vengan y se presenten. Si no quieren que quedemos con una confusión, que vengan y se presenten. Muy bien, leo los últimos 3 comentarios, amigos. La verdad es que ha sido muy grata esta tarde. No llegó el superchat, no llegaron las estrellas en Facebook. A ver si no llegaron estrellas en Facebook. Un saludo a mi estimado Marc Cardona que nos está viendo en Facebook. Un saludo a las 350 personas que se quedaron en la radio escuchando esta emisión. Bajó un poquito, normalmente no es costumbre que yo transmita a estas horas. Pero aunque no llegó el superchat ni llegaron estrellas, lo que voy a hacer, pretendía subir todo el audiolibro completo. Entonces no lo voy a subir completo, lo voy a ir subiendo por partes. ¿Dónde va a estar el audiolibro disponible? Va a estar en el perfil de iVoox, los podcasts de Salvador Freixedo, que es un lugar donde vamos a estar haciendo ese tipo de ejercicios, simplemente pues para que ustedes tengan una opción más de conocer la gran obra de Salvador Freixedo. Obviamente un audiolibro jamás va a ser comparable con leer el libro físico, con tenerlo entre tus manos. La mejor opción es comprarlo en Amazon o en la tienda en línea de la editorial, que es propiedad de la esposa de Salvador Freixedo, que se llama La Regla de Oro. Sobre todo para la gente de España están a muy buen precio. Para nosotros acá en LATAM, este libro está disponible en todas las tiendas Amazon de Latinoamérica a un precio creo que aceptable, ¿no? Hay opciones para todo. Muchísimas gracias, Ana María. Ahora se hace con medicina psiquiátrica. No entiendo, mi estimada Ana María. Dice Guardián, al parecer estaba súper emputado Yahvé y les mandó una plaga cuando todavía estaban comiendo. ¡Qué barbaridad! O sea, imagínense. O sea, el tipo estaba enfermo. El tipo estaba enfermo, ¿no? Libertad para Palestina, libertad para la humanidad, mi estimado Víctor. Dejemos de segregar. Somos un solo pueblo, humanidad. Tenemos un solo enemigo. En su momento se hacía llamar Yahvé. Hoy se hace pasar por extraterrestre. A otros se les ha presentado como Alá. Acá en Latinoamérica tenía diferentes nombres. Ese es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es humano, es alguien no humano. Dejemos de pelearnos entre nosotros. Tenemos un enemigo que podemos derrotar. Dice mi estimado Lucas, liberen a Palestina, liberen a Israel y a la humanidad de estos falsos dioses. Dice mi estimado Jonathan, no habrá paz mientras la constitución de Hamas diga lo que dice. Es que, amigos, estos seres han fomentado precisamente que nos dividamos. Y mientras más divididos estemos, mejor para ellos. Porque ellos son los creadores del famoso divide y vencerás. Ellos son los que crearon esa primicia tan utilizada por los políticos de nuestros países bananeros. El divide y vencerás lo inventaron ellos. Muy bien, vamos a cerrar la encuesta, amigos. Ya para empezar a despedir el directo, nos quedan escasos 5 minutitos. Y vamos a poner aquí a un lado de nuestra estimada y la verdad ya respetada, muy respetada, creativa del canal El Grimorio. Por favor, vayan y suscríbanse a su canal. El enlace del video que reaccionamos está en la descripción. Hemos tenido ya una tregua. Iniciamos muy mal en la plataforma con respecto a ellos. Pero debido a un cambio en su contenido, y la verdad es que están bancando mucho el conocimiento de Salvador Freixedo, de JJ Benítez, de la temática OVNI, lo están haciendo bastante bien, tenemos una tregua. Entonces vamos a cerrar la encuesta precisamente con esta agradable escena que sacamos del video que acabamos de reaccionar. La pregunta era, ¿habrá algún día paz en Israel y en Palestina? Con un total de 90 votos,
La respuesta ganadora, obviamente, con un 62% es no, nunca habrá paz. En efecto, nunca habrá paz. Nunca habrá paz porque se están peleando entre ellos cuando el enemigo es un tercero, una entidad no humana. Y un sí, que es bastante optimista, pues votó por un 38%. Yo la verdad a mí me gustaría pensar que sí, pero en estos casos el optimismo creo que es totalmente irreal, ¿no? Dice mi estimado José Luis Rodríguez, excelente, ese libro lo leí por sugerencia del analista y escritor Samuel Cruz del Revisionismo y Geopolítica. Es un gran libro, amigos, es un gran libro, búsquenlo, por favor, cómprenlo. No recurran a la piratería, nosotros vamos a subir la versión audiolibro para aquellos que de repente tengan dificultad para leer, personas que sean débiles visuales o gente que le encante escuchar audiolibros mientras va manejando en el gimnasio, etcétera. Es una excelente opción. Muchísimas gracias. Leo el último comentario de Carlos Román y dice, vamos a ver si criticas a Dios. Entiendo que lo haces con fundamento. Dime tú por qué Dios les hizo vagar en el desierto. Quiero saber tu fundamento teológico. Creo que el comentario llegó justamente antes de terminar la lectura, que era para hacerlo sufrir. Porque Yahvé es un ser enfermo, es un ser sadomasoquista. Esa era la intención de hacerlos vagar, ver a la gente sufrir. Muchísimas gracias, amigos, espero que les haya gustado esta transmisión y recuerden, tenemos un próximo directo. El próximo sábado al mediodía es un falso directo, es una especie de transmisión que hacemos en Radio Caballo de Troya, que se transmite también aquí en YouTube, recuperando, restaurando y sobre todo dignificando los mejores audios de Salvador Freixedo rescatados aquí y allá de todo el internet. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima emisión de este espacio que se llama Herederos de Freixedo. Y recuerden, amigos, yo no soy maestro de nada. Yo no soy experto en nada, yo veo contenido en vivo junto con ustedes, soy uno más de ustedes, por eso a mí no me gusta que me digan el máster, a mí me gusta que me digan el monster, por eso yo soy el monster, hasta la próxima.